Primeramente, dando gracias a la presencia del presidente de la Sociedad Rural, doctor Ignacio Mántaras, al presidente de la Mutual Jerárquicos, Juan José Zagardía, al titular de Diagnóstico por Imágenes, doctor José Luis Añudo, al titular de Fides, Mario Luciano, y al titular de Pilaí, doctor Javier Vigo. También queremos agradecer la presencia a Miguel Ángel Peralta, de la Escuela de Negocios de Fundación Libertad. A continuación, también vamos a leer dos cartas de adhesión y saludos que nos han enviado el diputado nacional Ricardo López Murphy y el diputado provincial Maxi Puyaro. Ricardo Hipólito López Murphy. Estimado Alberto Coan y amigos de la Asociación Civil Río Paraná, le escribo estas líneas para agradecerle profundamente su invitación a participar en el Congreso Anticorrupción que Asociación Civil Río Paraná ha organizado para el próximo miércoles 16 de agosto. Lamentablemente, compromisos familiares, contraídos con anterioridad y de imposible postergación, me impiden estar presentes en la ciudad de Santa Fe. Descuento el éxito de este evento y me uno al noble fin que los mueve. Aguardo las conclusiones para insumo de las próximas políticas a implementar en nuestra querida Argentina. Hago extensivo mis saludos al entrañable Club del Orden, institución que cobijó a aquellos hombres que en los albores de nuestra organización nacional, con claridad meridiana, nos legaron la Carta Magna. Un cordial saludo. De Maximiliano Puyaro. Doctor Alberto Coan, presidente de Asociación Civil Río Paraná. Con motivo de la realización del Congreso Anticorrupción, que tendrá lugar el día 16 de agosto en la ciudad de Santa Fe, quiero agradecer profundamente la invitación. Asimismo, quiero felicitarlos por impulsar esta iniciativa que permite a la comunidad formarse y adquirir herramientas para trabajar por una sociedad más justa y transparente. Les deseo una excelente jornada y les dejo un afectuoso saludo. Así que bueno, agradecemos a los dos diputados por habernos enviado sus adhesiones y sus saludos, que hoy lamentablemente no pudieron estar aquí. A continuación vamos a recibir al doctor Caballero para que nos regale algunas palabras de bienvenida. Bueno, regalar no regalé ninguna todavía, pero... Buenos días a todos. Junto con la Fundación Río Paraná, hemos organizado estas jornadas que nos tocó en un momento de turbulencia institucional en la Argentina. Pero los que son santafesinos ya me han escuchado, pero los que vienen por primera vez al club, les quiero comentar dónde están sentados. Este es el club más antiguo del interior del país. Fue fundado el 27 de febrero de 1853, 3 meses antes de la sanción de la Constitución Nacional. El club más antiguo del país es el Club El Progreso de la capital federal, de Cava. ¿Por qué los nombres? Por los principios de la época. Progreso, orden, la bandera de Brasil, orden y progreso, y era todo una revolución ideológica que venía a pisar estas tierras para constituirse en nación. Con motivo de algunas reuniones, acá un miembro de la comisión directiva presente, Francisco Caminos, nos decía que somos el último bastión republicano de la ciudad de Santa Fe, como institución civil. Y a lo mejor es cierto, porque la única condición que es acá es adherir a los principios republicanos y democráticos de gobierno. No hacemos ninguna distinción de raza, de credo, de ideologías, solamente esas dos condiciones. Y este club se ha podido mantener a través de 170 años, que lo cumplimos el 27 de febrero pasado y que lo festejamos, con una acción de distintas generaciones que se fueron sucediendo en esta ciudad. Cada comisión directiva fue antecedente y cada otra comisión fue consecuente de todas las tareas a desarrollar. Todas lo han hecho con una forma desinteresada, quizás poniendo algunos dineros privados
para esta institución. Y hoy estamos presentes y no es fácil sostener un club social. La mayoría, desgraciadamente, han cerrado sus puertas en todo el país. El tercero es el Club 20 de Febrero de Salta, en Antigüedad. Desgraciadamente, La Nación, en un artículo que escribe una señora el domingo, con respecto al club francés, con el cual tenemos convenio de reciprocidad, y se ha achicado mucho el francés con el hotel que ha hecho, decía que el club más antiguo es el Círculo Argentino de Armas de Buenos Aires y el Jockey Club de Buenos Aires. No es así. Contesté a La Nación, antes me ganó de mano un señor de Buenos Aires diciendo que era el Progreso. Quizás ni de Buenos Aires era siquiera el Jockey y el Círculo de Armas, al cual los conocemos perfectamente y tenemos muchos amigos en las dos instituciones. Tenemos convenios con el Club 20 de Febrero de Salta de reciprocidad, tenemos convenio con el con el Círculo Militar de Santa Fe del Ejército y con el Círculo Naval a través de sus respectivos hoteles. Tenemos convenios de colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y con la Universidad Católica de Santa Fe. En algo que hemos innovado, tenemos un convenio de reciprocidad con el Club de Rugby Ateneo Inmaculada, CRAI, y el Jockey Club de Santa Fe, los cuales nos permite a nuestros socios e hijos de socios, y nietos también, agregar actividades deportivas. O sea, no nos podíamos quedar solamente con la actividad social, sino que teníamos que darle eso que por ahí te solicitan, que son las actividades deportivas en sus distintos rubros. Es por eso que queremos darle la bienvenida a esta institución, todavía señera en esta ciudad de Santa Fe, a esta ciudad de Santa Fe, la ciudad cordial como la hemos denominado, que tenga una buena estada, y ya creo que la caridad de los participantes, invitados en su mayoría por la Fundación Río Paraná, le darán brillo a este acto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Caballero Martín, presidente del Club del Orden, por sus palabras. Ahora recibimos al doctor Alberto Coan, presidente de la Asociación Civil Río Paraná, que nos va a dedicar algunas palabras. Gracias, Gonzalo. Bueno, buenos días a todos. Lo primero quiero agradecer a todas las instituciones, empresas, amigos que han hecho posible esto, particularmente a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el apoyo y a Hugo también por el apoyo del club. Obviamente sin ese acompañamiento no podríamos hacer esto. Hay una fecha que no quiero dejar pasar, que es el día de mañana, el 17 de agosto, que recordamos al general San Martín. Creo que más que nunca necesitamos ejemplos como esos en esta época en la que estamos pasando. Yo tengo presente, y no sé si ustedes lo han visto, a una anécdota que relata excepcionalmente Santiago Kovaldov en cuanto a un intercambio epistolar que hay entre San Martín y Pueyrredón, donde Pueyrredón le detalla todo el equipamiento que le manda para el ejército que está haciendo San Martín, y le dice, y no pida más porque no hay más. Y además lo que usted quiere hacer es imposible. Y en ese intercambio que, no sé, hay algunos que no están muy seguros si es realmente un hecho histórico que ha sucedido, seguro que Rogelio en ese sentido nos puede decir, pero a mí me gusta creérmelo, porque digamos, es muy motivador, ¿no? Cuando San Martín le dice, bueno, es imposible pero es imprescindible. Yo creo que hoy tenemos muchas tareas imprescindibles que llevar adelante. Una, en la que nosotros estamos comprendidos o comprometidos en la asociación, es tratar de mejorar la ética pública, volver a los valores y a los principios que han sido olvidados, ¿no? o peor todavía, que han sido tergiversados. Por eso el lema nuestro en la asociación es en custodia de la libertad, la república y la democracia. 3 principios que nosotros respetamos y tratamos de seguir. Y en esos objetivos que nos hemos puesto, creemos que llevar a la agenda pública, llevar a la discusión el tema de la corrupción
es un hecho, en este caso también imprescindible. Y además yo le agrego urgente. O sea que además de imprescindible tenemos que hacerlo mañana. Yo tengo un amigo que tiene un lema que es mañana es tarde. Entonces se borda la remera acá y dice mañana es tarde. Y yo creo que esta es una de estas cosas a las que tenemos que ocuparnos rápidamente. Bueno, por supuesto, muchas gracias. No quiero perder la oportunidad para invitarlos a la cena nuestra de fin de año. Yo sé que por ahí pensar en el 7 de diciembre, que es la fecha que tenemos planeada, da vértigo, ¿no? Porque parece que uno, como el 7 de diciembre, van a pasar todavía muchísimas cosas. Pero bueno, el 7 de diciembre inexorablemente va a llegar. Así que yo espero que todos puedan acompañarlos en la cena. Y no quiero olvidarme de algo más. Del 17 de agosto, el 17 de agosto de 1962, es muerto en el muro de la vergüenza, como dice Venegas Lynch, el muro de Berlín, Peter Fletcher. Un joven que lo único que quería era ser libre y dejar esos sistemas tan perversos que tantas vidas, tantos miles y millones de vidas nos ha costado por perder la libertad, por perder las instituciones democráticas y por perder las instituciones republicanas. Entonces, también no quiero dejar de recordar a ese joven que, como muchos otros, ¿no?, fue un símbolo de una gran cantidad de gente que sufrió la perversidad de ese tipo de sistemas colectivistas, como vemos que todavía se mantiene. O sea que, bueno, eso era todo un poco lo que quería decir y, bueno, y de nuevo agradecerles mucho la presencia. Gracias. Bueno, vamos a invitar al moderador de nuestro primer panel, Rogelio Alanis, por favor. Alanis, perdón. Rogelio Alanis, quien nos va a presentar el primer panel del día de hoy, que tiene como título La prensa garante de la lucha contra la corrupción. Así que bueno, señor Rogelio, todo suyo. Pero yo creía que iban a venir. Yo tenía que moderar, lo cual no sé si soy la persona más indicada para moderar en estos tiempos. Pero bueno, de todas maneras invito a los colegas y amigos a que me acompañen acá, que no me dejen solo. Pablo, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien. Tony, tanto tiempo. Buenos días a todos. Buenos días a Carlos, presidente del club. Buenos días a Tito, que siempre es algo así como un forjador de iniciativas de este tipo. Dos breves menciones vinculadas a lo que se habló en la presentación. Pueyrredón le escribe a San Martín en un tono de broma, que está haciendo un chiste a un amigo con el cual compartían un proyecto común que era forjar el ejército de los Andes. Y le manda una carta que termina precisamente con un chiste. Y deje de pedirme más porque me quedo endeudado hasta las pestañas y si sigue insistiendo en lo suyo, la próxima vez me va a haber colgado de la viga del fuerte por mis acreedores, le dice. Ahora, había un proyecto fuerte, común, que era la iniciativa de Buenos Aires de apoyar al ejército de los Andes. Y lo digo así como para mojarle la oreja a los revisionistas. Fue la iniciativa de Buenos Aires el que banca el ejército de los Andes. A no olvidarlo, como fue la iniciativa de Buenos Aires que banca el Congreso de Tucumán. Para mí el verdadero Congreso de la Independencia, también a no olvidarlo. Y el otro tema, que lo compartimos con Tony, estando en Alemania, cuando nos invitó la embajada, en nuestro carácter de periodista, yo del litoral, Tony de la capital, donde nos tomamos una foto en el Muro de la Libertad,
También quería tener presente que la lucha contra el comunismo, la disputa donde se da la frontera, la línea de frontera de la Guerra Fría, o que va a dar inicio a la Guerra Fría o que acelera la Guerra Fría, es llevada adelante del lado de Alemania Occidental por un impecable dirigente demócrata cristiano, como fue Konrad Adenauer, y un impecable dirigente socialista, como fue Willy Brandt. Digo que la defensa del mundo libre estuvo en esas dos columnas de la tradición humanista de Occidente, que es la tradición de la Ilustración expresada en el socialismo democrático de Willy Brandt, y la tradición cristiana expresada en el pensamiento de este dirigente distinguido del pensamiento libre, de las sociedades abiertas, como fue Konrad Adenauer. Dicho esto, la presentación. Periodismo y corrupción, un tema sobre el cual hemos hablado mucho. Lo van a hablar mis colegas que aquí me acompañan. Yo simplemente digo que la corrupción es uno de los temas centrales de la política nacional, es uno de los temas principales que recorre la historia, no es el único, pero bueno, siempre la pregunta que gira a su alrededor es, digamos, ¿la corrupción es producto del pecado original que acompaña el alma humana? Bueno, hay respuestas para eso de un lado y del otro. La corrupción es producto de ciertos círculos del poder, es para discutirlo. La corrupción es innato a un determinado tipo de orden económico y social, llámese capitalismo, llámese comunismo, llámese... Es otro de los temas para discutirlo. ¿Cómo se articula la relación entre sociedad, política y corrupción? ¿Cuáles son los resortes que sostienen desde la perspectiva del poder el tema de la corrupción, para distinguir entre lo que significa robarse una gallina a lo que significa robarse los recursos de un país? Bueno, esto me parece que son algunos de los dilemas y algunos de los interrogantes que seguramente mis colegas que me acompañan aquí expresarán. Si decimos y partimos al principio que las damas primero, acá estamos con ellas. Muchas gracias, gracias Rogelio, gracias a todos, gracias a la gente de la organización, tanto del Club del Orden como la Asociación Civil Río Paraná por la invitación. Cuando uno hace un rápido repaso de lo que ha pasado con las causas de corrupción en la República Argentina en los últimos 30 años, se encuentra con números realmente poco alentadores respecto del esclarecimiento de las causas, de la atribución de responsabilidades en estas causas, porque lamentablemente de todas las causas de corrupción que se han presentado, que se han iniciado en las últimas 3 décadas, el triste número es que solo el 12% efectivamente ha llegado a juicio oral, en juicios que demoran años. La mayoría de las causas están más de 10 años en el proceso de instrucción. Un bajísimo porcentaje de las personas que son sospechadas de actos de corrupción llegan a ser efectivamente procesadas, y lamentablemente esto tiene un alto impacto en lo que muchos lamentablemente pensamos en la Argentina, que efectivamente la corrupción es una gran materia pendiente, es una cuestión que permanece en la mayoría de los casos impune, y que esa impunidad está garantizada por la falta de compromiso de todas las fuerzas políticas y de todos los poderes a la hora de llegar a la verdad respecto de qué han hecho algunos con, básicamente con los dineros públicos. Cuando se habla de corrupción no podemos perder de vista que los dineros distraídos de la cosa pública implican un perjuicio muy importante para la población. Cuando hablamos de la distracción de dineros públicos, hablamos de menos hospitales, de menos escuelas, de menos seguridad. Y esto me parece que, si bien es un mensaje que algunos entendemos claramente, la mayor parte de la población está tan ocupada y tan preocupada en algunas otras cuestiones más urgentes, y es casi lógico que así sea, que cuando se habla de corrupción y
hay causas emblemáticas y hay pruebas suficientes como para decir, bueno, yo creo que hemos visto cuestiones, es decir, López revoleando bolso lleno de dinero arriba del convento, y bueno, y sin embargo, es como que el tema, mientras está en los medios, causa alto impacto y después es como que desaparece, ¿no? Me parece que en esto los medios tenemos que ser muy cuidadosos de tener siempre presente, sobre todo aquellas causas en las que están involucradas personas que siguen siendo principales figuras y dirigentes políticos en la República Argentina. Cristina Fernández figura en el expediente de 47 causas judiciales. Sin embargo, bueno, sabemos que más allá de los procesamientos y demás, ha sido un largo camino para recorrer, y efectivamente, cuando yo creo que si saliéramos a hacer una encuesta y le preguntáramos a la gente si efectivamente creen que va a haber alguna condena efectiva, esto entraría en duda. Y aquí hay otra cuestión. Un poder judicial sumamente permeable a los vaivenes políticos, esto ha sido histórico. Lamentablemente, más allá de algunos jueces y fiscales comprometidos con las causas por corrupción, sabemos que las dilaciones de los tiempos tienen que ver con estos vaivenes políticos, tienen que ver con vericuetos procesales que muchas veces se utilizan para seguir dilatando la resolución de las causas, y lamentablemente esto hace que la gente tenga una sensación de que acá no va a pasar nada. Fulano Mengano nunca va a ser condenado. El agua no va a llegar al río, nunca van a devolver lo que se llevaron indebidamente, y lamentablemente desde el punto de vista ético y desde el punto de vista institucional creo que es una de las cuestiones que pendientes de debate y pendientes de resolución en la Argentina. A mí me da mucha tristeza pensar y explicar a veces que los que pensamos en que la justicia debería ser independiente, entre los que pensamos que alguna vez las cosas van a ser distintas, vemos pasar los años y lamentablemente no vemos que esto efectivamente en la Argentina cambie. Creo que hace falta un compromiso muy fuerte de toda la dirigencia política alguna vez en la Argentina también para esto. No sé si lo veremos, a esta altura no sé si lo veremos, pero lamentablemente cuando hablamos de corrupción hablamos de uno de los grandes males de la Argentina, que a veces está subestimado por los otros problemas más urgentes que tenemos. En esto me parece que es un compromiso que debemos asumir todos, no solamente la clase política, los dirigentes, los representantes de las instituciones y los poderes del Estado, sino también la prensa. La mayoría de las causas que han llegado a los estados judiciales o por lo menos a tener un expediente en los tribunales por corrupción han partido de denuncias periodísticas. Esto hay que decirlo, más allá de algunos dirigentes o algunos que siempre han estado atentos a estas cuestiones, pero también esto ha hecho que sean un boom, como decía hace un rato, en un momento cuando aparecen y que después no tengan su correlato digamos, con la misma fuerza o con la misma intensidad en lo que es la tramitación de la causa. Esto también desalienta bastante, ¿no? Desalienta bastante a denunciar, desalienta bastante a aquellas personas que pueden aportar datos, desalienta bastante a aquellas personas que pueden ser testigos de hechos de corrupción. Me parece que el gran desafío va a ser, o debería ser, por lo menos debería ser, un gran compromiso de todos para lograr que el que hizo las cosas, el que las hizo, las pague. El que se la llevó, la devuelva. Más allá del color político, porque en esto me parece que también hay que ser absolutamente objetivo. Más allá de la pertenencia política de quien haya incumplido en la función pública, primero debe ser cuestionado por haber incumplido y por haber hecho del mandato popular, si efectivamente fue elegido por el voto, haber defraudado a quienes confiaron en ese administrador, en ese responsable. Y después me parece que aquí lo que debería primar es que efectivamente sepamos de una vez por todas quiénes hicieron las cosas mal y que quienes hicieron las cosas mal efectivamente paguen como deben pagar.
Esta sensación de la corrupción impune en la Argentina va a tardar mucho tiempo en revertirse, lamentablemente, pero en algún momento hay que empezar. Es como cuando hablamos de la pobreza. Estamos viviendo en un país con un 50% de pobres y desde que yo era chica, hace unos cuantos años en serio, estamos hablando del problema de la pobreza y sin embargo no vemos que haya acciones tendientes a empezar a encarar por lo menos el problema. Y me parece que en el tema de la corrupción estamos en un lugar parecido. Más allá de lo importante que son las denuncias y demás, deberían tener un correlato en una justicia un poco más efectiva, en una justicia con una celeridad mucho más importante de la que estamos viendo y lamentablemente no sentirnos, deberían ser ellos los encargados de que los ciudadanos, más allá del rol que nos toca ocupar, no sintamos que efectivamente estamos decepcionados una vez más ante la falta de respuestas y ante la búsqueda de eso, que es la verdad. La verdad es un bien bastante relativo, pero por lo menos en este caso necesitaríamos saber quién, por qué, cómo lo hizo, cuánto nos costó a los argentinos y qué pena le va a caber a los que hicieron las cosas mal. Gracias a todos y bueno, gracias por que haya instituciones ocupadas y preocupadas por este tema. Eso también importa en la Argentina. La verdad que cuando uno ve en las urgencias en las que vivimos y en lo que viene para la Argentina, que todavía estemos un grupo de personas ocupados y preocupados por esto, todavía enciende algunas luces de esperanza. Me parece que eso es lo que necesitamos desesperadamente los argentinos y ojalá que todos juntos podamos. Gracias. Bueno, ahora lo van a escuchar a Tony Sansó de la Madrid. Tiene la palabra, caballero. Gracias, muy amable. Muchas gracias a los organizadores, al Club del Orden, a la asociación que ha organizado esto también, y a todos ustedes que tienen la paciencia de venir a escucharnos en el día de hoy. Es para nosotros un distingo muy honorable. Es interesante todo lo que acabo de escuchar. Decía el presidente del club las consignas que guiaron a la organización nacional: el orden y el progreso. Y este es un congreso que trata sobre la anticorrupción. Y la primera idea que me vino a la cabeza cuando lo escuchaba a Carlos es: no hay nada que orade más a una organización nacional eficaz que pueda progresar en paz y con desarrollo que la falta de orden y que el progreso quede detenido, porque hay una causa fundamental ahí, y es la corrupción, que se da en muchísimos niveles. Después se habló de otro concepto que me parece fundamentalísimo, el de la libertad. No hay orden, no hay progreso y no hay combate a la corrupción si no hay libertad. Lo decía recién Andrea, la necesidad de que existan condiciones para que se pueda combatir la corrupción. A mí me parecía el título de este panel un tanto grandilocuente. Yo no estoy seguro si el periodismo es una garantía contra la corrupción. Sí tengo en claro que sin los periodistas, sin los medios de comunicación, que no son exactamente lo mismo, los casos de corrupción, como los decía Andrea, no se conocen, y lo que no se conoce
no se combate, o se puede convalidar por omisión. Y en este país hemos convalidado muchas de esas cosas. Volviendo al término libertad y a la anécdota que contaba Rogelio cuando estuvimos en Alemania recorriendo todo ese país maravilloso, se dice que la canción Libre de Nino Bravo, porque después hay otras versiones que desmienten eso, pero bueno, yo quiero quedarme con esa, como decía hoy el presidente de la asociación, quiero creer esa anécdota porque me parece que es muy inspiradora. Dice que esa canción está dedicada precisamente a Peter Fletcher, ¿no? En esas ansias de libertad de cruzar el muro. Y nosotros, estando allá en Alemania, visitamos las 3 fundaciones de los 3 grandes partidos políticos. O nos llevaron a visitar, nos invitaron, conversamos con sus dirigentes. Yo no sé si hoy funcionará igual, pero en ese entonces las fundaciones tenían 2 finalidades principales. Vos corregime, Rogelio, si me equivoco en decirlo. Una era la administración económica de los partidos y la otra era el contralor ético de los partidos, porque era una preocupación muy importante. Y hay una expresión que yo escuché en ese entonces, que era un objetivo de las fundaciones de las 3 fuerzas principales de Alemania, los conservadores, los demócratas, los verdes. Y saben, los liberales, sí. La expresión era: tenemos que garantizar una eficaz persecución judicial. ¿De qué estaban hablando? De algo que daban por sobreentendido. Era perseguir judicialmente al delito en aquel que lo cometió. Ahora, la expresión persecución judicial en la Argentina de los últimos tiempos tiene un sentido o una connotación casi inversa a la que desde hace mucho tiempo le daban por lo menos los alemanes cuando conversamos nosotros con ellos de allá. Es decir, aquí supuestamente, si la justicia persigue a alguien, es para victimizarlo y no para investigarlo. Y no en todo caso para dejarlo libre de sospecha o libre de culpa. Cuando allá era una garantía, era una garantía del sistema, acá supuestamente una persecución judicial. Andrea refería casos notorios de la actualidad de los últimos años. Esa actitud que supuestamente debería ser natural en el funcionamiento de una institución como es la judicial, aparentemente funcionaría en términos exactamente inversos. Y ahí entra el periodismo. Primero, haciendo conocer los casos, como les decía hoy, como nos contaba Andrea, y segundo, diciéndoles: no, señor, por supuesto que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero precisamente la garantía del sistema democrático, del sustento de la libertad, del orden y del progreso van a estar en que la persecución judicial ante cualquier hecho permita demostrar la inocencia y o eventualmente la culpabilidad. Y ahí viene otra cuestión, que no estoy pretendiendo tener ninguna originalidad en nada de lo que estoy diciendo. Toda la vida nos hemos preguntado, con el turco que compartimos paneles seguidos, ¿qué nos diferencia de Alemania, de los países nórdicos,
de cualquier otro país que ustedes quieran nombrar entre los que consideramos desarrollados y nos miramos frecuentemente. A ver, veamos. Es decir, en Alemania son más de 80 millones de ciudadanos, acá no llegamos a 50, pero el territorio de Alemania es más chico que la mayoría de nuestras provincias. Es decir, problemas vitales no tenemos, problemas de espacio vital no tenemos, lo tiene Chile, lo tiene Japón y lo tiene Corea y muchísimos países lo tiene, en este caso por sobrepoblación, China o India y otros más. Y nosotros no tenemos problemas porque tenemos demasiado territorio y tenemos demasiada poca gente, territorio vacío. Tenemos recursos naturales de todas clases. Tenemos agua dulce, tenemos recursos energéticos, tenemos vías navegables, un litoral marítimo impresionante, todos los climas, desarrollo urbano. Usted va a algunas ciudades de la costa sur o de la ribera española sobre el Mediterráneo, en las mismas Islas Baleares, Ibiza, Formentera, que no hay gas natural. No hay aire acondicionado en muchas de sus casas. Y así podemos seguir mencionando. Tenemos la segunda cuenca lechera, los puertos, la pampa. ¿Y por qué no somos Alemania? ¿Por qué no somos un país nórdico? ¿Por qué no somos Francia? La gente son mejores con nosotros. No es así. La Argentina, aún hoy cuando estamos discutiendo, aunque parezca mentira, la educación, aunque estamos discutiendo la 1420 otra vez, somos una sociedad con un promedio cultural que supera no solo la media de la región, sino la media de algunos países, como incluso Estados Unidos. Me sorprendieron algunas estadísticas que leí hace muy poquito y no quiero repetir para no decirlas mal. Y otra estadística que también me sorprendió, porque nosotros estamos hoy anonadados frente a los niveles de violencia que nos asuelan por cada rincón de nuestra provincia, de nuestro país. Y aún así tenemos estadísticas que están por debajo de los niveles de violencia de la región y de algunos países importantísimos desarrollados, por lo menos de Occidente. Entonces, ¿por qué? Porque en la Argentina tenemos esta idea que ya también la expuso Andrea, que no me dejaste nada, Andrea, de que quien las hace puede salirse con la suya. Porque en Alemania, porque en otros países hay corrupción, y no crean que poca. El problema es que cuando te pescan, la persecución judicial funciona en ese sentido positivo del que hablábamos hoy. Y no es sinónimo de impunidad, que a su vez la impunidad nos va generando un descrédito consecuente y sucesivo en la ciudadanía común y en los jóvenes fundamentalmente. Y esa impunidad desacredita a las autoridades y a los funcionarios y a quienes toman iniciativas desde el campo privado y desde las instituciones y desde las inversiones. Desanima el esfuerzo. Y la impunidad nos trae a nosotros esta idea de, total, no pasa nada. Y vuelvo a insistir en que yo no sé si el periodismo combate a la corrupción. Sí sé que el periodismo debe mostrarlo. No estamos hablando de que los periodistas sean santos, de ninguna manera, o que no tengan que ver con muchas... aclaro para todos
no soy partidario y lo combato firmemente esta concepción de el periodismo militante. El periodismo militante en tanto identificación facciosa o sectorial. Sí, estoy de acuerdo que cada lector, cada televidente, cada oyente pueda saber desde dónde habla el periodista. Porque el periodista tiene un esquema de pensamiento, pero sí tiene que tener como mínimo un nivel de ecuanimidad, de seriedad, un grado de compromiso y responsabilidad que lo haga serio. De modo tal, y con eso termino, que es muy importante que cuando se reúnen sectores tan importantes que son actores de la sociedad, puedan conversar también con los periodistas. Yo en el diario La Capital, donde mi actividad es ser columnista político, me estoy retirando, les aclaro. Venían a verme los políticos, gobernadores, reuniones con presidentes de la nación, con todos, ministros, legisladores, a quejarse. Ustedes publicaron tal cosa, o fulano me endilga tal otra. Tergiversan lo que dije, lo sacaron de contexto. A ver, y vos, diputado, senador, gobernador, etcétera, 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 ¿cuánto invertiste en venir a sentarte y explicarle al periodista esta es la idea en que yo quiero desarrollar? Esto es lo que queremos hacer así y asá. Porque seguramente fuiste a la dirección del medio a acordar una pauta. Pero al periodista viniste a explicarle de qué se trata, o el periodista tuvo que asirse de los datos a medida que los fue encontrando en el camino y conforme a su leal saber entender y a la responsabilidad que le da al manejo de esa noticia, escribió, la contó o la mostró. Y si no, porque si no la escribió, no la contó, no la mostró, esa noticia no está. El ciudadano no se entera. Y ustedes me van a decir, no, pero pará, que hoy están las redes sociales. Perfecto, y van a tener un gran desarrollo. Pero todavía las redes sociales son más un vehículo de transmisión que un espacio de generación, de investigación, y en los cuales todavía tienen que ganarse un prestigio y credibilidad que en muchos casos no tienen. Porque uno mira una noticia en una red social y seguidamente en el celular mismo busca algún medio de prensa conocido como para corroborar, a ver qué dice tal o cual diario, a ver qué dice tal o cual medio. Muchas gracias. Gracias, Tony. Bueno, para cerrar esta primera ronda de intervenciones, el colega Pablo Mendelevich, que expondrá y, bueno, nos hará conocer su punto de vista. Adelante. A ver, si no habla de acá. Sí. Buen día. Sí, este anda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores y gracias por la hospitalidad. Yo hacía mucho tiempo que no venía a Santa Fe, así que les agradezco mucho, estoy muy contento de haber venido. No venía como desde la Constitución, pero no la del 94, la de 1853, creo que no. Todos nosotros, cuando fuimos al colegio primario y en el secundario, sobre todo, tuvimos una materia que se llamaba, en mi época se llamaba instrucción cívica. Vos te tocó instrucción cívica, otros llamaban educación democrática. Educación democrática, eso vas marcando la edad con el nombre de la materia. Era siempre la misma materia, pero cambiaba de nombre.
y encima le ponían educación democrática en plena dictadura, ¿no? Yo cursé el secundario en dictadura, pero en la anterior dictadura, no en la última. Y bueno, a todos nos pasó. Entonces eso fue fijando esa materia, que fue nuestro primer contacto con lo que podemos llamar el sistema político, nos dejó impregnada para siempre, nos dejó el chip de cómo funcionaban más o menos las cosas, empezando por la división de poderes, el papel de la prensa, los poderes públicos y básicamente la decencia, lo que está bien y lo que está mal. Era una educación en ese sentido bastante maniqueísta. Pero a todos nos quedó esa idea, ¿no? Es el molde que en alguna parte de la cabeza conservamos. Digo, porque acá no hay, si hubiera chicos de 20 años, por ahí tendría que hacer otro enfoque, pero ninguno tiene 20 años. No estoy diciendo que tenga muchos más, pero 20 años no tiene ninguno. Y entonces a todos nos quedó ese chip en la cabeza. Y la realidad es que las cosas se fueron corriendo muchísimo de ese modelo. En todos los órdenes se fueron corriendo, pero se fueron deslizando. No fue un día de golpe que pasó. Hay veces que pasan cosas de golpe. El domingo pasó algo de golpe en la Argentina. Es la elección más disruptiva de la historia, la que tuvimos el domingo. El domingo sí, hay momentos en la historia en que sí pasan cosas disruptivas, ¿no? Que marcan momentos importantes. No sabemos después cómo siguen, pero marcan momentos muy importantes. Esto fue un corrimiento donde incluso lo que está bien y lo que está mal se corrió, se desdibujó, se destiñó. Entonces lo que hoy tenemos, en particular, bueno, incluso con la división de poderes, tenemos un lío fenomenal. La justicia a ratos es buena y a ratos es muy mala, según cómo falle. Si falla como nos gusta, es buena. Ahora aprendimos esa nueva lección. Si falla como a nosotros nos gusta, es buenísima. Si falla en contra de lo que a nosotros nos gusta, es una justicia contaminada, politizada, etc. Entonces, ya no es más el modelo que nosotros aprendimos, ¿no? En ningún orden. Y en particular en el tema de la corrupción, el robo que hacen los funcionarios públicos que no tienen escrúpulos para hacerlo, digamos, que lo que popularmente se llama meter la mano en la lata, es un horror para todos nosotros, es horroroso. Creo, para todos nosotros los que estamos acá, digo, nada más, porque para el conjunto de los argentinos no es más horroroso. Nosotros que estamos acá, si ustedes vinieron a un seminario sobre corrupción, descuento que no vinieron esperando a escuchar loas a la corrupción. Están preocupados por el tema de la corrupción, pero para el argentino medio esto dejó de ser así. La corrupción no es algo terrible, empezando por el peronismo. El peronismo, que la cultura peronista, digamos, sigue siendo la mitad de la Argentina, más allá de que saque 22% o 30 o 40%, la cultura peronista siempre ha sido la mitad de los argentinos, convalida la condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por defraudación a la administración pública, y hoy la tenemos de vicepresidenta, absolutamente un hecho completamente natural, ya lo tenemos muy asimilado. La vicepresidenta de la Argentina es una delincuente. Perdón, no estoy adjetivando, estoy diciendo lo que dice la justicia. Está condenada por delincuente. Después me dicen, no, bueno, pero falta refrendar eso, no tiene valor porque hay que confirmar esa condena. No tiene, no tiene valor ¿en qué sentido? No tiene valor jurídico, porque hace falta efectivamente una condena, no está firme la condena, pero tiene valor político, tiene valor moral. Es una locura que sea la vicepresidenta de la Nación, pero nos parece completamente normal porque está naturalizado. Ese extremo yo creo que nos está hablando de la cultura argentina con relación a la corrupción.
todo el peronismo. La reacción de Cristina Kirchner frente a su condena fue histéricamente decir el año pasado que ella no iba a ser candidata porque estaba proscripta. Cosa que, como todos sabemos, es un disparate, es un invento. Ella no estaba proscripta. De hecho, han aparecido ya un par de candidatos condenados que siguieron siendo candidatos. Y hay uno que tiene la misma condena, incluso, a 6 años en no me acuerdo qué provincia, y no tiene ningún problema para ser candidato. O sea, es absolutamente falso. Ella puede ser candidata. Inventó eso porque se dio cuenta que perdía, nada más. Entonces hizo ese verso de que estaba proscripta, ¿no? De que la perseguía, la justicia la perseguía. Ahora, el problema no es ese, el problema no es la barbaridad que dijo Cristina Kirchner. El problema es que el peronismo se alineó detrás de esa barbaridad y la convalidó. Todo el peronismo, no solamente el kirchnerismo, sino el peronismo no kirchnerista también se alineó detrás de eso, protegiendo a una delincuente que robó. Y es la mitad de la Argentina, como mínimo. Entonces, estamos con un problema. Nosotros acá muy bien intencionadamente nos reunimos para hablar de la corrupción y qué sé yo, y el país va para otro lado, las cosas corren para otro lado. Y después, como dijo Andrea, hay un tema fundamental hoy, y es que la crisis argentina es tan grave, el desasosiego es tan importante, el hartazgo es tan significativo, que hoy la corrupción no es un tema que importe. Hoy lo único que importa es poder comer. Es poder ir al supermercado, ya no, esta semana particularmente no se puede, es poder ir a comprar un bien de uso y que haya un precio, porque hoy no hay precios en la economía. Está paralizada una gran parte de la economía por la devaluación del lunes, de ayer, la devaluación 18-20% que hizo Massa. Este es un país patas para arriba. Estamos en una situación gravísima con un Mesías que encantó al 30% de los votantes y que plantea una situación nueva en la Argentina. No sabemos cómo sigue, no tenemos la menor idea, nadie tiene idea de cómo sigue esto. El único que va a acertar el pronóstico es aquel que diga puede pasar cualquier cosa. Ese seguro que acierta. Entonces, en ese contexto, hablar de corrupción y de la preocupación de la corrupción. La preocupación de la corrupción no existe en general como cosa central y es muy difícil también revertir eso. No solamente por el argumento correcto que usó Andrea de la escala de valores en este momento, en esta circunstancia, sino por un corrimiento anterior que produjo la cultura política, donde la corrupción salió de la agenda, o la sacaron de la agenda como problema y como algo negativo. Yo estudié en su momento, ¿no? Estudié los discursos de Cristina Kirchner por cadena nacional, ¿se acuerdan que hablaba todos los días cuando era presidenta? Llenó 2 Biblias. Si ustedes transcriben esos transcriptos, son 2 Biblias enteras. Jamás nombró la palabra corrupción, pero algo mucho más grave. Nunca nombró la palabra anticorrupción. Nunca habló de una política anticorrupción en todo el kirchnerismo. No existió. ¿Alguien se alarmó por eso? ¿Alguien dijo, pero cómo puede ser que no hay corrupción en la Argentina? ¿Cómo puede ser que el gobierno no tenga previsto ningún mecanismo, ni ninguna política frente a la corrupción? No la nombraba. Ella pensaba en general, y sigue pensando, que lo que ella no nombra no existe, ¿no? Por eso tampoco nombraba la inflación. Acuérdense que no nombraba la inflación, no nombraba la alternancia, había palabras que no usaba nunca. Una de ellas era corrupción y la otra era anticorrupción. Entonces, en ese contexto, ahora sí les quiero hablar del papel de la prensa, de cómo creo yo que funciona la prensa. Yo, además de ser periodista, soy docente y soy director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, o sea que es un lugar permanente, el mundo académico es un lugar de debate sobre los medios, que a su vez
complemento en FOPEA. FOPEA es el Foro de Periodismo Argentino, yo soy uno de los fundadores de FOPEA. FOPEA es la principal organización de periodistas de la Argentina, se fundó a comienzos de este siglo, con el propósito de, básicamente, primero, el propósito fundacional se refería a la ética periodística y se juntaron los periodistas, o nos juntamos los periodistas que estábamos preocupados por el desmoronamiento de los paradigmas en el ejercicio profesional, ¿no? Donde es un foro en el que sí se habla de corrupción y además donde están todos los mejores periodistas de investigación de la Argentina. Está Hugo Alconada Mon, está Daniel Santoro, todos los periodistas que han hecho grandes investigaciones son miembros de FOPEA. Hay otros que no les interesa ser miembros de FOPEA directamente porque no comparten estos valores, pero en general en FOPEA lo que uno siente es una cierta sensación de impotencia, sobre todo no para hablar del tema, sino básicamente para cambiar las cosas. ¿Cuáles son las cosas que no podemos cambiar? ¿Cómo funcionan hoy los medios? Cuando yo empecé en periodismo, yo soy de la generación Gutenberg, no de la generación Zuckerberg. Soy de la Gutenberg, ¿no? Me corre, no tengo sangre en las venas, tengo tinta. Y más, les tengo que confesar que cuando yo empecé escribía máquina todavía. La computadora llegó un poco después. Entonces, cuando yo empecé en periodismo, lo que yo aprendí es que qué era una noticia, ¿no? ¿Qué era la noticia? La noticia era aquello que el editor decía que es una noticia. Es decir, los editores de diarios tenían que tener sensibilidad, olfato, permeabilidad, calle, para saber qué era noticia y qué no era noticia, qué cosa interesaba y qué cosa no interesaba. Y eso se mezclaba con lo importante. Había flotando una serie de ideas generales sobre qué es importante, ¿no? La cosa pública, lo que se llama la cosa pública. Entonces, en ese mix de lo importante con lo que el editor consideraba que era importante ese día, esa formaba la agenda de un diario. Y a su vez había que vender el diario. Para vender el diario, ustedes saben que hay una escala de escrupulosidad. Los diarios más serios, en general, se llaman diarios más serios aquellos cuya escrupulosidad hace que se trabaje más sobre lo que importa, sobre lo que el editor considera que le importa a su público. Y los menos serios se trabaja sobre aquello que va a conmover a su público. El llamado golpe bajo, lo que dio origen al periodismo amarillo. El periodismo amarillo se basa en pegar golpes bajos. La sensibilidad uno la tiene aplicada a ver cómo voy a hacer para vender más ejemplares. Eso funcionó así durante 2 siglos, por lo menos. Es más, el periodismo amarillo se desarrolla a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, con la masificación de los diarios en Estados Unidos. Ahí aparece el periodismo amarillo, porque se llamaba periodismo amarillo por una cuestión totalmente incidental, una historieta de Yellow Kid que publicaba uno de los diarios populares. El otro editor, uno era Hearst y el otro era Pulitzer, y se lo llevó a la competencia, se llevó la historieta, que era muy popular, a su diario para vender más ejemplares. Y de ahí viene, lo de amarillo viene de ahí. Igual los inventores del sensacionalismo son los británicos. Los diarios tabloides de Londres son la cuna y hasta hoy siguen siendo entretenidos con los insumos que le da la nobleza, la realeza, perdón. Con eso hacen diarios todos los días, todo el año. Ese era el método tradicional para armar el diario del día siguiente, para armar la agenda. Cuando empezaron las nuevas tecnologías, fines de los años 80, fines del siglo pasado, 80, 90, Internet, las redes sociales, todo esto, ahora le decimos en términos genéricos los algoritmos, todo cambió. Entonces, empezaron a prevalecer las pantallas por encima del papel.
En las pantallas cambió el sistema ya no es el mismo que en el papel. En las pantallas lo que importa es el cliqueo, la circulación de la noticia. Lo que se mide es eso, y es muy fácil medirlo, mucho más fácil medir, obviamente, en computación, cualquier valor de esos que en un diario de papel. Los diarios, entonces hoy hay una especie de disociación en los diarios. Los diarios los medios de comunicación que siguen imprimiendo papel y teniendo versión digital, tienen dos maneras de trabajar. En el diario de papel se sigue con el viejo modo, y en el digital todo es estadístico. De hecho, lo pueden hacer chicos que no tienen mucha experiencia. En los diarios de papel se necesitan periodistas veteranos con mucha sensibilidad, generalmente de más edad, no por casualidad, como ha sido tradicionalmente. En el mundo digital todo se mide, está todo estudiado, muy estudiado. Hay estudios que, por ejemplo, es muy sabido que si uno en un título online pone la palabra sexo, con solo poner, no importa la noticia, con solo poner la palabra sexo, esa noticia va a tener más cliqueo. Entonces, a partir de ahí, imagínense la cantidad de trucos que hay para lograr circulación. La circulación es lo que mueve el negocio. Por lo tanto, a nadie le importa mucho si la noticia es importante o no es importante. Mucho menos tiene valor cívico, se te ríe. Si alguien dice eso, se le ríe en la cara. Es importante que la sociedad sepa esto por la República. No, ninguna de esas consideraciones son mencionadas desde hace años en una redacción digital. Todo funciona en base al cliqueo, al clic, al ratón. Entonces, quiero decirles que el ejemplo que les di recién de la palabra sexo, ahora imaginen todo lo contrario con la palabra corrupción. No tiene glamour. La corrupción no tiene glamour. No genera cliqueo. Ni la palabra corrupción ni sus derivados. Sin embargo, hay una especie de mantenimiento de los temas de corrupción. ¿De dónde salen las noticias de corrupción que hoy se publican? La gran mayoría son de la justicia. Y dentro de esas noticias, de ese paquete de la justicia, lo que prevalece son las malas noticias relacionadas con los tiempos de la justicia. Si ustedes observan las noticias que estudian, las noticias que se publican sobre corrupción, la gran mayoría se refiere a causas que están por prescribir, o a prórrogas que se consiguen, o a la chicana de los abogados defensores de lograr que prescriba una causa, o ese tipo de cosas. Y en general se habla de causas de 15 años, 20 años, cosas que pasaron, y todavía muchos estamos esperanzados, ¿cuándo este tipo irá preso? No, todavía están discutiendo si hace 15 años si le sigue la causa o no le sigue la causa. Entonces, eso obviamente, ¿qué produce sobre la sociedad? Un desánimo. Entre el caso rector de Cristina Kirchner y las causas importantes y emblemáticas como la causa de los cuadernos, que fue la causa más importante que hubo en la Argentina, probablemente en materia de corrupción, por la calidad y cantidad de involucrados. Y todo eso que quedó en la nada, o que no sabemos si quedó en la nada, no sé, acá está Hugo Urman-Joffre, que creo que es el que más sabe de corrupción en la Argentina, tienen la suerte, ahora lo van a poder escuchar. Pero la sensación es que queda la sensación que todos tenemos es que todo queda en la nada. Es un desánimo enorme y además es una enorme impotencia. Entonces, frente a eso, por ahí es muy psicologista lo que les voy a decir, pero frente a eso, hasta es mejor que no se hable de corrupción. Al argentino medio le produce, y bueno, ¿para qué sirve? Si no sirve, si nadie va preso, si las causas no avanzan. Ya no es un problema pedir que la corrupción esté en el centro, porque ya se demostró que cuando estuvo en el centro del debate, tampoco hubo resultados. Salvo algunos casos, esto empezó en la década del 90, con las causas que efectivamente, como dijo Andrea, fueron llevadas fueron denuncias o construcciones a partir de denuncias periodísticas. Daniel Santoro
logró que Menem fuera preso, pero bueno, Menem estuvo 6 meses preso en la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Berbisky era un héroe, Horacio Berbisky era un héroe del periodismo de investigación. Después se dio vuelta, hasta escribió un libro explicándonos por qué un mundo sin periodistas sería catastrófico. Pero bueno, ahora trabaja para hacer un mundo sin periodistas. Fue la materia gris del kirchnerismo en temas como derechos humanos. Y entonces todo eso quedó como un recuerdo. Un buen recuerdo en alguna medida porque se lograron algunas cosas y todo. A Daniel Santoro le dieron el premio Rey de España. Hugo Alconada Amón, el libro de Hugo Alconada Amón, cuyo título ahora no recuerdo, es excelente, se lo recomiendo. Bueno, escribió varios libros. Me refiero al libro, no me acuerdo cómo se llama, me olvidé. Un libro gordo donde explica cómo funciona el Estado argentino por dentro. Cómo funciona el Estado, cómo funcionan los medios, cómo se hace la corrupción y por qué está impune. Pero la verdad es que estamos en una encerrona. Yo no tengo idea. Si ustedes están esperando que yo cierre mi charla diciéndoles, bueno, por eso lo que hay que hacer es tal cosa, no tengo la menor idea. No tengo idea de cómo se sale de esto, ni de muchas otras cosas mucho más graves, como la encrucijada en la que estamos ahora, ¿no? Pero creo que me resulta bastante fácil desalentarlos, ¿no? Si alguno vino con esperanzas de, no, este tema, bueno, por lo menos nos juntamos y lo hablamos y todo. No, el contexto general no invita a tener expectativas positivas. Este es un país que vivimos al borde del estallido. En estos 65 días que faltan de campaña electoral, nadie sabe qué va a pasar. Ayer había rumores en Buenos Aires de entrega del poder anticipada. Hay rumores de que Massa renuncia, no aclararon a qué renuncia, si a la candidatura o al ministerio, ¿no? Pero a una de las dos cosas, o a las dos, no sé. Bueno, nada de esto está pasando, ni sé si va a pasar. Depende de cómo se va a agravar la situación. No hay ningún indicador de que las cosas van a mejorar. Lo que hay es indicadores de que van a empeorar. Y no sabemos a dónde iremos a parar. En este contexto, hablar de la corrupción es una enorme buena intención. Los felicito. Realmente es muy loable. Estoy de su lado, estoy de ese lado, pero somos un ejército desarmado de 10 personas frente a un ejército de 1 millón de personas todos armados. Las posibilidades de triunfar son bajas. Y para redondear y cerrar, lo que más me preocupa de todo es el éxito que tuvo el peronismo en barrer abajo de la alfombra el caso de Cristina Kirchner, porque eso marca un cambio de cultura. Eso es un cambio de cultura. Eso es gravísimo. No sé qué va a pasar ahora, de ahora en más en la Argentina en los próximos 10 años con el tema, si vamos a recuperar la idea de que la corrupción es un disvalor. Pero en este momento la corrupción no es un disvalor, es un valor. Es un valor positivo y por eso tenemos una vicepresidenta delincuenta. Muchas gracias. Bueno, quedan habilitadas las preguntas. Ampliaría o corregiría un detalle de lo que dijo Pablo. El peronismo tuvo 2 éxitos. Protegió a un corrupto como Menem y lo protegió hasta el final. Y ahora la protege a Cristina y la está protegiendo hasta el final. Y la palabra que permite esa protección se llama poder. Ninguno de los dos fue preso porque son personas del poder. Sobre eso se podía teorizar bastante, ¿no? Pero lo dejo... Cuando los dos eran senadores, utilizaban los fueros para no ser metidos presos. O sea, la hicieron 2 veces, no una, 2 veces. Y a veces no hay 2 sin 3. No desesperemos, podemos tener una tercera oportunidad también.
Bueno, están habilitadas las preguntas que quieran hacer, por favor. Allá el... Como garante contra la corrupción, calculo yo, no, calculo, podría ser lo otro también. Para mí hay dos maneras de estar involucrado, ¿no? Una es defender la corrupción general, la corrupción de los corruptos, y otra ser corrupto. Vos está circulando mucho la noticia de los famosos sobres que llegan a los periodistas con muy apellidos para, obviamente, apoyar determinadas cuestiones. Eso es, evidentemente, un acto de corrupción. Sí, por supuesto. Desde ya que hay corrupción en el periodismo, y me sería difícil decir si es muy alta, es alta o es medio alta, y si es mayor que la de los médicos, mayor que la de los contratistas, mayor que las de otros sectores de la sociedad. No tengo forma de saberlo. Tampoco tengo ningún interés en defender a una corporación periodística. A simple vista, la ventaja que tiene cuando uno está del lado de adentro es que ve a los que andan en yates de $800.000, tienen varios autos importados y qué sé yo. Ese tipo, ¿cómo puede ser yo con un sueldo? Estoy tratando de llegar a fin de mes y el tipo anda en un yate de $800.000. Un periodista estoy pensando en un periodista muy famoso a quien yo lo vi ahí arriba del yate, manejándolo el yate. No me lo contaron, y sus ingresos no le permitían tener ese pasatiempo. Hay corrupción, por supuesto. Sí, desde ya que sí que hay corrupción. Lo de ensobrado se volvió un lugar común, me parece. Hoy en mi nota de La Nación de hoy, online, recién estaba leyendo los comentarios y hay un tipo que dice que lo que yo digo es, porque unas críticas a Milei, qué sé yo, se nota, sí, bueno, eso es lo que dice, es porque está ensobrado. Yo me habían puteado por un montón de cosas, pero nunca me habían dicho así algo, como que el insulto es que no se le ocurrió al tipo pensar que yo tengo una posición contraria a Milei, ¿no? ¿Entendés? Lo de ensobrar, hay como abuso de ensobramiento, ¿no? Me parece que ojalá fuera así. Ojalá fuera que toda la corrupción en el periodismo son sobres. La gran corrupción en el periodismo es en el negocio publicitario. Es en la pauta, es en el manejo de publicidad. Es en una trampa en la que cayó el periodismo, que es manejar la plata. Que los periodistas manejen la plata. Cuando yo era chico, esto estaba prohibido. Había una pared en las redacciones, el mundo comercial y el trabajo profesional. Un periodista no manejaba pauta, ni plata, ni publicidad, ni se ocupaba de eso. Ahora eso se normalizó, se legalizó, entonces el canje de posiciones y de promociones y todo eso por dinero es común. Nosotros cuando hablamos de casos que involucran a los periodistas, en los que los periodistas son paradigmas de una cosa u otra, como la mayoría de las situaciones de este país, terminamos hablando de los periodistas de Buenos Aires. Y hay cientos de periodistas en el interior del país que no ganan lo que ganan los periodistas promedios de que trabajan en medios importantes de Buenos Aires. Decía recién Pablo algo que sucede mucho, y lo puedo decir con mucha satisfacción, porque jamás tuve necesidad, y recalco esta palabra, jamás tuve necesidad de vender a lo largo de 40 años de profesión una publicidad, una nota. Pero hay muchos periodistas en el interior del país que tienen que trabajar en 3, 4 medios distintos y aún así no les alcanza para vivir. Y algo que se ha sumado en los últimos tiempos. Las propias empresas periodísticas les dicen: producí tu noticia. Y producir tu noticia significa venderla.
eso al periodista lo condiciona en más o en menos, pero lo condiciona. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? No lo sé, no estoy en condiciones de juzgar, ni quiero hacerlo. Y estoy hablando exclusivamente de aquellas personas que están planteándose su subsistencia. Nosotros en el interior del país tenemos periodistas tremendamente importantes, valiosos, con gran capacidad, con gran profesionalismo. También unos cuantos corruptos. Por supuesto, sin duda. Pero no tenemos actores del poder que inciden fuera de su comarca, que inciden en todo el país, que se sientan en lugares donde puedan, en general, comprar su yate. Eso es una realidad que hace al país, no solo en el periodismo, sino en muchas otras actividades. Sí, yo simplemente a título personal les confieso a ustedes que estoy pagado por Mañeto y Saguer desde hace mucho tiempo, tal como aparecen en correos a lectores en diferentes lados. Así que les adelanto para que sepan en mi condición de moderador de dónde funciono yo. ¿Quién tiene? Allá la señorita Cola. Y puedo decir que lo que hoy, cuando ya tengo una edad que puedo mirar para atrás y dar una síntesis, por lo menos para mí misma, en mi materia profesional, puedo decir que lo que influyó fue lo que dijo Pablo, que es la formación a la niñez. No solamente desde la instrucción cívica, en la educación pública, sino también la educación familiar en valores religiosos para sostenerse frente a lo que son esos embates que se están diciendo que pasa a los periodistas del interior. Señor Peralta, por favor. Cambiar así. Cambia acá. Continúe, mi querida amiga. No, digo para decir una cosa que me parece que es importante en la democracia, que es no catalogar a todos con un concepto de sanitario absoluto, porque no toda la gente que tuvo que pagar para trabajar con una profesión que estudió en la universidad, como en mi caso y otros casos, en el periodismo del interior, no todos transamos y nos costó. Eso por un lado. Y también, por eso preguntarle a usted que no sé de qué medio es. Ajá. ¿Cómo es su apellido? Porque no entendí bien. Sansó, Tony Sansó de la Madrid, Diario La Capital. Ah, bien. Gracias. Hay una cosa que se suma a lo que bien indicaba Pablo sobre el tema de la diferencia, digamos, del impacto que tienen las nuevas tecnologías en los medios de comunicación. Pero también hay una cuestión que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, eso me pregunta, que la gente ha apagado mucho el televisor por los canales de noticias de Buenos Aires. Por lo menos lo que yo escucho, no lo tengo comprobado científicamente, pero lo que escucho. Entonces, y si uno le pregunta a la gente como hago yo en mi encuesta doméstica, en mi podcast, ¿por qué pagás? ¿Por qué pagás? ¿Por qué no mirás? Etcétera? Todo el mundo plantea como una especie de negatividad del periodismo, constante, digamos, siempre, como tipo los gremios docentes, que nunca están de acuerdo con nada en ningún gobierno y siempre hacen paros de decir lo que sea. Es como que siento como que eso le pasa a la gente con el periodismo, sobre todo de Buenos Aires. Usted hablaba de la palabra mostrar. ¿Muestra el periodismo todo lo que tiene que mostrar, ya sea en caso de corrupción o de noticias?
En primer término, cuando yo decía hoy que los periodistas se ven obligados a producir la noticia, incluso en los medios, en los diarios, el periodista que escribe una noticia, hay diarios que le piden que los produzca. Esto no es una crítica a favor ni en contra, digo, eso es lo que sucede. Es decir, vos estás condicionada a producir tu programa, porque si no, no podés hacer tu programa. De modo tal que ahí yo no tengo ninguna objeción. Digo que eso es así, eso existe. Y vos tenés que ir a cobrar al gobierno, dijiste hoy, la pauta que el gobierno te pagó. Nada más, lo dejamos ahí. En cuanto a si el periodismo muestra lo que tiene que mostrar, así en términos generales, hoy decíamos que hay periodistas que no juegan a favor de ningún esclarecimiento, y en todo caso terminan siendo cómplices funcionales desde la omisión. Pero eso tiene que ver con algo que también hemos dicho en la mesa, una cuestión de mínima honestidad intelectual individual, una relación, la relación entre el periodista a nivel individual y el medio, cuando hay al menos una relación de dependencia, suele ser de tensión permanente, por esto que decía Pablo, porque el medio, que es una empresa, necesita subsistir, necesita producir, necesita venderse, necesita ser visto, entonces tiene que alternar la noticia trascendente, importante, con aquella que vende. Nada más. Me están haciendo señas elocuentes de que estamos llegando al límite de nuestro espacio acá, así que vamos a permitir, bueno, una pregunta ya, caballero. Bueno, yo soy notario de la Asociación contra Riesgos y Corrupción. Nosotros nacimos en el marco de lo que ocurrió con la procuradora Junta, Cecilia Goyeneche, y en realidad, por ahí, un gran debate, en parte, yo creo que es excesivo lo de la doctora, porque gracias a los medios de la Ciudad de Buenos Aires, por los medios de la provincia, excepto por el gran Daniel Enz, que es una mujer periodista de investigación que debe haber, no se hubiera conocido y se hubiera impuesto la posición que tenían los medios administrativos, que era una posición obviamente subsidiada por el gobierno provincial, producto de la medida de que el periodismo de la provincia no puede competir con los medios, en una provincia chica. En este sentido, a los medios de la capital se le debe muchas veces que los casos que no llegan a las provincias, que se hunden, digamos, en el agujero, en el otoño de las provincias, los medios de la capital lo reproducen. ¿Por qué intereses? Puede ser por mucho, yo respeto, pero en gran medida muchas veces tal vez realmente como le han dicho ustedes en el panel, por la radio de interés. Ahora bien, yo tenía al principio básicamente interés en preguntarle sobre derechos que lo digo en parte por el tema de la pena de corrupción, pero creo que es importante también ustedes vuelvo a afirmar que la ciudadanía no tiene interés o no tiene un interés tan fuerte en la corrupción. Prácticamente es la tercera cuestión de más interés en todas las encuestas. Las elecciones del domingo, donde la candidata que más estuvo en contra de la corrupción dentro del partido de oposición, que es el Partido Popular, por lo menos lo mencionó con más frecuencia en su momento, en los 2 últimos años, la que ganó la interna, el candidato que dice que la justicia lo tiene que pagar la casta y que hay que eliminar los negocios de la corrupción, que se fue el 28%, la verdad que llama la atención que se crea eso. Tal vez eso ocurre porque justamente hemos vivido 20 años ya de una situación de corrupción casi permanente y no tiene que ver con que sea un partido u otro, precisamente cualquier partido que tenga el poder que tiene el Partido Peronista, como el Partido para el Uso de Rusia, el Partido Revolucionario Institucional en México o similares partes de la corrupción. Es normal, eso es esperable. Yo creo que es al revés. Creemos mucho que al revés. Por eso existen asociaciones como Río Paraná, contra Ríos en Corrupción. Creemos que hay interés real de la ciudadanía
gente que va al club con uno, hay gente que va al supermercado, y en Capital Federal también, a pesar de que tienen 3 millones de habitantes, los periodistas se encuentran con las mismas personas todo el tiempo a quien no le pueden decir de frente las cosas que realmente hacen. Probablemente los corruptos son gente a la que ven todos los días, entonces ¿cómo no lo van a decir a viva voz? Se tiene que hacer por implicancia. O sea, estas son cosas que funcionan por implicancia. Esta es una opinión, una pregunta, lo sé, y una gran satisfacción hacer esto, pero es porque realmente ese desaliento que ustedes tienen, yo creo que no se corresponde con la formación que muchos tenemos en relación a la temática, que creo que los sociales chinos no son. Pobres ellos dos, no, pobres, no les endoses lo que dije yo. El del desánimo fui yo solo. ¿Cómo? puede llegar a pedir información a un secretario de la provincia, que por qué no abre un colaborador del 4%, que cuando va a reglamentar la ley de enfermedades poco frecuentes, de la cual soy solamente trabajo y hasta ahora hemos tenido 3 reuniones y todavía no nos convocan. Entonces, una persona que está gravemente enferma puede seguir teniendo enferma para poder peticionar a autoridades, para hablar a la prensa, porque yo me comunico básicamente con los medios radiales para hacer evidente el manejo a través de las redes sociales y de las organizaciones de enfermedades poco frecuentes. Entonces yo creo que hay esperanza y tenemos que decirle a la juventud que no tiene que naturalizar la corrupción, y que la corrupción empieza en todos los ámbitos, desde el momento que uno se levanta está viendo algún tipo de ventaja, o en el momento que un administrador, yo soy administradora de salud y hospitales, que estoy jubilada, pero en el momento que uno se equivoca y lo naturaliza el error y lo deja pasar, en el momento que, por ejemplo, tenemos personas que tienen necesidad de tratamiento de medicamentos de alto costo, y cuando reclamamos a las obras sociales, las obras sociales ponen excusa por entrar a la alimentación. Entonces creo que la corrupción está generalizada, lamentablemente en la República Argentina, pero tenemos una esperanza que los jóvenes puedan cambiar esta situación, que los adultos que podamos acompañar, que tengamos como un tipo de docencia también, para poder enseñar que esto puede cambiar. Gracias. Sí, bueno, gracias. Me siento ahora arrepentido de haber sido tan pesimista, pero no, es lo que pienso. No confundamos el pesimismo con abrazar la causa justa. ¿No? La causa justa es esta. El pesimismo era inteligencia. ¿Te acordás? El pesimismo era inteligencia, el optimismo era voluntad. Claro. No, yo hice el ejemplo ese de la batalla desigual, ¿no? Estamos combatiendo sin armas 10 tipos contra un ejército de 2 millones. Bueno, eso estoy diciendo. No quiere decir que los 10 tipos no tengan razón. Con respecto a Daniel Hens, efectivamente me olvidé de nombrarlo, es un héroe del periodismo de investigación y lo que hizo es muy importante. Y hay otros periodistas que también hacen eso, Germán de los Santos, que literalmente se juegan la vida. Y bueno, el problema es que no podemos tener un sistema basado en héroes. Por ejemplo, yo no tengo vocación de héroe, yo no llegaría ni a los talones de alguien que tiene ese coraje y esa capacidad además, ¿no? Entonces es uno en 10.000, el sistema no puede estar basado en la expectativa de que aparezca un héroe. Ahora, cuando aparece un héroe, por supuesto que hay que exaltarlo, protegerlo, ayudarlo, respaldarlo.
Y por último, lo que dijiste de las encuestas, que aparece la corrupción, eso creo que Hugo lo va a poder explicar bien, ese tema lo conoce muy bien. A mí también me llama la atención a veces cuando aparece la corrupción como primera, segunda, tercera preocupación de la gente. Pero bueno, ya viste el domingo lo que son las encuestas. ¿Las encuestas? ¿Qué son las encuestas? ¿Qué pasa con las encuestas, con la corrupción? Y te ponen un encuestador adelante. ¿Y vos qué decís? Y vos decís, ¿vos qué dirías? ¿Estás por el bien o por el mal? No, yo estoy por el bien. Ahora, de ahí a que cuando se ve el encuestador, yo hago algo por ese bien y peleo y tengo una actitud comprometida con eso, eso es otra historia. ¿Cómo vas a decir, no, a mí la corrupción no me interesa? Al encuestador le decís que te interesa. Por eso yo creo que aparece en los lugares privilegiados. Pero yo me refería a la importancia de la corrupción en el contexto cultural visible de la sociedad. El contexto cultural visible de la sociedad es nefasto. Tenemos una vicepresidenta corrupta protegida por la mitad del país que es peronista y que sostiene, y ya lo han hecho con Menem, como decía Rogelio recién. Así que no tengo mucha esperanza en ese sentido. No más, gracias. Bueno, con esto, a ver, bueno, el señor estaba pidiendo la palabra, pero por favor, porque las exigencias son altas. 4 palabras le quiero decir nada más. Que el Poder Judicial es una casta que no la atraviesa el derecho. Bueno, dará para conversarlo en otros paneles. Nosotros les agradecemos la atención. Agradecemos a los colegas por sus intervenciones y continuamos con estas iniciativas.